Componente: evaluación de riesgos. Principios. 6. La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación y evaluación de los riesgos relacionados. Puntos de enfoque, atributos. Objetivos operativos. Refleja las elecciones de la administración. Considera la tolerancia al riesgo. Incluye las metas de desempeño operativo y financiero. Constituye una base para confiar los recursos. Objetivos de reporte financiero externo. Cumple con los estándares contables aplicables. Considera la materialidad. Refleja las actividades de la entidad. Objetivos de reporte no financiero externo. Cumple con los estándares y marcos externos establecidos. Considera los niveles de precisión requeridos. Refleja las actividades de la entidad. Objetivos de reporte interno. Refleja las elecciones de la administración. Considera el nivel requerido de precisión. Refleja las actividades de la entidad. Objetivos de cumplimiento. Refleja las leyes y regulaciones externas. Considera la tolerancia al riesgo. Incluye la entidad, sucursales, divisiones, unidad operativa y niveles funcionales. La organización identifica y evalúa los riesgos a nivel de la entidad, sucursales, divisiones, unidad operativa y niveles funcionales relevantes para la consecución de los objetivos. Evalúa la consideración de factores externos e internos en la identificación de los riesgos que puedan afectar a los objetivos. Componente: evaluación de riesgos. Principios. 7. La organización identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos los niveles de la entidad y los analiza como base sobre la cual determinar cómo se deben gestionar. Puntos de enfoque, atributos. Envuelve niveles apropiados de administración. La dirección evalúa si existen mecanismos adecuados para la identificación y análisis de riesgos. Analiza la relevancia potencial de los riesgos identificados y entiende la tolerancia al riesgo de la organización. Determina la respuesta a los riesgos. La evaluación de riesgos incluye la consideración de cómo el riesgo debería ser gestionado y si aceptar, evitar, reducir o compartir el riesgo. Considera varios tipos de fraude. La evaluación del fraude considera el reporting fraudulento, posible pérdida de activos y corrupción. La evaluación del riesgo de fraude evalúa incentivos y presiones. Componente: evaluación de riesgos. Principios. 8. La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la consecución de los objetivos. Puntos de enfoque, atributos. La evaluación del riesgo de fraude tiene en consideración el riesgo de fraude por adquisiciones no autorizadas, uso o enajenación de activos, alteración de los registros de información u otros actos inapropiados. La evaluación del riesgo de fraude considera cómo la dirección u otros empleados participan o justifican acciones inapropiadas. Evalúa cambios en el ambiente externo. El proceso de identificación de riesgos considera cambios en los ambientes regulatorio, económico y físico en los cuales la entidad opera. Evalúa cambios en el modelo de negocios. La organización considera impactos potenciales de las nuevas líneas del negocio, composiciones alteradas dramáticamente de las líneas existentes de negocios, operaciones de negocios adquiridas o de liquidación en el sistema de control interno, rápido crecimiento, el cambio de dependencia en geografías extranjeras y nuevas tecnologías. Componente: evaluación de riesgos. Principios. 9. La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar significativamente al sistema de control interno. Puntos de enfoque, atributos. Evalúa cambios en liderazgo.
la organización considera cambios en administración y respectivas actitudes y filosofías en el sistema de control interno. Componentes. Actividades de control. Principios. 10. La organización define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos. Puntos de enfoque. Atributos. Se integra con la evaluación de riesgos. Las actividades de control ayudan a asegurar que las respuestas a los riesgos que direccionan y mitigan los riesgos son llevadas a cabo. Considera factores específicos de la entidad. La administración considera cómo el ambiente, complejidad, naturaleza y alcance de sus operaciones, así como las características específicas de la organización, afectan la selección y desarrollo de las actividades de control. Determina la importancia de los procesos del negocio. La administración determina cuál importancia de los procesos del negocio requiere las actividades de control. Evalúa una mezcla de tipos de actividades de control. Las actividades de control incluyen un rango y una variedad de controles que pueden incluir un equilibrio de enfoques para mitigar los riesgos, teniendo en cuenta controles manuales y automatizados y controles preventivos y de detección. Considera en qué nivel las actividades son aplicadas. La administración considera las actividades de control en varios niveles de la entidad. Direcciona la segregación de funciones. La administración segrega funciones incompatibles y donde dicha segregación no es práctica, la administración selecciona y desarrolla actividades de control alternativas. Determina la dependencia entre el uso de la tecnología en los procesos del negocio y los controles generales de tecnología. La dirección entiende y determina la dependencia y la vinculación entre los procesos de negocios, las actividades de control automatizadas y los controles generales de tecnología. Establece actividades de control para la infraestructura tecnológica relevante. La dirección selecciona y desarrolla actividades de control diseñadas e implementadas para ayudar a asegurar la completitud, precisión y disponibilidad de la tecnología. Componentes. Actividades de control. Principios. 11. La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de entidad sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos. Puntos de enfoque. Atributos. Establece las actividades de control para la administración de procesos relevantes de seguridad. La dirección selecciona y desarrolla actividades de control diseñadas e implementadas para restringir los derechos de acceso, con el fin de proteger los activos de la organización de amenazas externas. Establece actividades de control relevantes para los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de la tecnología. La dirección selecciona y desarrolla actividades de control sobre la adquisición, desarrollo y mantenimiento de la tecnología y su infraestructura. Establece políticas y procedimientos para apoyar el despliegue de las directivas de la administración. La administración establece actividades de control que están construidas dentro de los procesos del negocio y las actividades del día a día de los empleados a través de políticas estableciendo lo que se espera y los procedimientos relevantes especificando acciones. Establece responsabilidad y rendición de cuentas para ejecutar las políticas y procedimientos. La administración establece la responsabilidad y rendición de cuentas para las actividades de control con la administración u otro personal asignado de la unidad de negocios o función en el cual los riesgos relevantes residen. Componentes. Actividades de control. Principios. 12. La organización despliega las actividades de control a través de políticas que establecen las líneas generales del control interno y procedimientos que llevan dichas políticas. Puntos de enfoque. Atributos. Funciona oportunamente.
El personal responsable desarrolla las actividades de control oportunamente como es definido en las políticas y procedimientos. Toma acciones correctivas. El personal responsable investiga y actúa sobre temas identificados como resultado de la ejecución de actividades de control. Trabaja con personal competente. Personal competente con la suficiente autoridad desarrolla actividades de control con diligencia y continua atención. Reevalúa políticas y procedimientos. La administración revisa periódicamente las actividades de control para determinar su continua relevancia y las actualiza cuando es necesario. Componentes: información y comunicación. Principios. 13. La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. Puntos de enfoque. Atributos. Identifica los requerimientos de información. Un proceso está en lugar para identificar la información requerida y esperada para apoyar el funcionamiento de los otros componentes de control interno y el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Captura fuentes internas y externas de información. Los sistemas de información capturan fuentes internas y externas de información. Procesa datos relevantes dentro de la información. Los sistemas de información procesan información y transforman datos relevantes en información. Mantiene la calidad a través de procesamiento. Los sistemas de información producen información que es oportuna, actual, precisa, completa, accesible, protegida, verificable y retenida. La información es revisada para evaluar su relevancia en el soporte de los componentes de control interno. Considera costos y beneficios. La naturaleza, cantidad y precisión de la información comunicada son acorde con el cumplimiento de los objetivos. Comunica la información de control interno. Un proceso está en lugar para comunicar la información requerida para permitir que todo el personal entienda y lleve a cabo sus responsabilidades de control interno. Se comunica con la junta directiva. Existe comunicación entre la administración y la junta directiva. Por lo tanto, ambas partes tienen la información necesaria para cumplir con sus roles con respecto a los objetivos de la entidad. Componentes. Información y comunicación. Principios. 14. La organización comunica la información internamente, incluidos los objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del sistema de control interno. Puntos de enfoque. Atributos. Proporciona líneas de comunicación separadas. Separa canales de comunicación como líneas directas de denuncia de irregularidades, las cuales están en su lugar y sirven como mecanismos a prueba de fallos para permitir la comunicación anónima o confidencial cuando los canales normales son inoperantes o ineficientes. Selecciona métodos de comunicación relevantes. Los métodos de comunicación consideran tiempo, público y la naturaleza de la información. Se comunica con grupos de interés externos. Los procesos están en lugar para comunicar información relevante y oportuna a grupos de interés externos, incluyendo accionistas, socios, propietarios, reguladores, clientes y analistas financieros y demás partes externas. Permite comunicaciones de entrada. Canales de comunicación abiertos permiten los aportes de clientes, consumidores, proveedores, auditores externos, reguladores, analistas financieros, entre otros, proporcionando a la administración y junta directiva información relevante. Componentes. Información y comunicación. Principios. 15. La organización se comunica con los grupos de interés externos sobre los aspectos clave que afectan al funcionamiento del control interno. Puntos de enfoque. Atributos. Se comunica con la junta directiva. La información relevante resultante de evaluaciones conducidas por partes externas es comunicada a la junta directiva. Proporciona líneas de comunicación separadas.
Separa canales de comunicación como líneas directas de denuncia de irregularidades, las cuales están en su lugar y sirven como mecanismos a prueba de fallos para permitir la comunicación anónima o confidencial cuando los canales normales son inoperantes o ineficientes. Selecciona métodos de comunicación relevantes. Los métodos de comunicación consideran el tiempo, público y la naturaleza de la comunicación y los requerimientos y expectativas legales, regulatorias y fiduciarias. Componentes: actividades de supervisión, monitoreo. Principios. 16. La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o independientes para determinar si los componentes del sistema de control interno están presentes y en funcionamiento. Puntos de enfoque. Atributos. Considera una combinación de evaluaciones continuas e independientes. La administración incluye un balance de evaluaciones continuas e independientes. Considera tasa de cambio. La administración considera la tasa de cambio en el negocio y los procesos del negocio cuando selecciona y desarrolla evaluaciones continuas e independientes. Establece un punto de referencia para el entendimiento. El diseño y estado actual del sistema de control interno son usados para establecer un punto de referencia para las evaluaciones continuas e independientes. Uso de personal capacitado. Los evaluadores que desarrollan evaluaciones continuas e independientes tienen suficiente conocimiento para entender lo que está siendo evaluado. Se integra con los procesos del negocio. Las evaluaciones continuas son construidas dentro de los procesos del negocio y se ajustan a las condiciones cambiantes. Ajusta el alcance y la frecuencia. La administración cambia el alcance y la frecuencia de las evaluaciones independientes dependiendo del riesgo. Evalúa objetivamente. Las evaluaciones independientes son desarrolladas periódicamente para proporcionar una retroalimentación objetiva. Evalúa resultados. La administración y la junta directiva, según corresponda, evalúa los resultados de las evaluaciones continuas e independientes. Comunica deficiencias. Las deficiencias son comunicadas a las partes responsables para tomar las acciones correctivas a la alta dirección y la junta directiva según corresponda. Componentes. Actividades de supervisión y monitoreo. 17. La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, incluyendo la alta dirección y el consejo, según corresponda. Puntos de enfoque, atributos. Supervisa acciones correctivas. La administración monitorea si las deficiencias son corregidas oportunamente. www.auditul.org